China tenía claro que para desarrollarse necesitaba infraestructura. Y aquí hay un concepto chino que lo explica, que es el concepto de guanxi. Guanxi es la amistad. Llegue aliado, busque esas alianzas industriales allá. O sea, estoy hablando de entrar al mercado chino, ¿no? De llegar allá. ¿Sí? Busque esas alianzas industriales en China. Bueno, le doy una bienvenida muy especial a nuestros clientes actuales y potenciales de Interconsulting, también a los estudiantes, a las personas que son investigadores y a todos los profesionales, empresarios que tienen interés en el tema de hoy. La verdad es que a partir de lo que nosotros estamos siempre tratando de brindarle a las personas que siguen a Interconsulting, hemos descubierto particularmente en lo que va corrido de este año que hay una gran inquietud por conocer muchísimo más sobre la República de China y cuál es su momento actual y cuáles son las posibilidades que pueden existir en términos económicos y de todo orden. Y en ese orden de cosas, pues definimos que había que encontrar una persona que fuera una experta en China. Y nos encontramos con nuestra invitada del día de hoy, con la que vamos a conversar. Vamos a conversar de una manera informal y nos va a contar sus experiencias, sus percepciones, sus proyecciones sobre el tema chino. Y ella lo puede hacer con muchísima prestancia porque la verdad es que es una persona que vivió en China, conoce China, ha ido varias veces a China, o sea que la ha visto en diferentes épocas, en diferentes tiempos del desarrollo de ese país, y es una persona que trabaja tanto en el campo docente como de investigación en el tema específico de China. Es sinóloga, es internacionalista, tiene un doctorado en Barcelona, hizo un máster en la República de China y está permanentemente actualizándose en relación con este tema. Bienvenida, Lina, qué gusto que esté con nosotros. Nos encanta que podamos hablar con usted en términos de este tema tan apasionante. Hola, Oscar, muchísimas gracias. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Qué bueno, Lina, qué bueno. Bueno, yo creo que una cosa que uno le preguntaría a alguien que sepa de este tema y que de pronto puede ser como el abrebocas es, ¿qué nos puedes contar de cómo es ese modelo de la China actual, especialmente en términos económicos? Me imagino que en las diferentes visitas que tú has hecho, te has dado cuenta de los cambios que hay al interior, digamos, de la manera como se vive allá. ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues la China de hoy es el resultado, bueno, obviamente de muchas cosas, pero digamos que el punto de quiebre importante fue en 1978, cuando China hace su reforma y apertura. Y en esa reforma y apertura pasó algo supremamente interesante, porque es una China que venía desde 1949 como la República Popular China, gobernada por el Partido Comunista, donde además la prioridad era el comunismo. Casi que la pregunta no era si las políticas eran eficientes o no, sino si las políticas eran comunistas o no, una sobreideologización del modelo que era evidente en que China, a pesar de mostrar un crecimiento en ese momento económico, la situación social era generalizada de pobreza, no había banco central, no había industria. Y en el 78 deciden, cuando se muere, en el 76 se muere Mao y eso da el espacio al diálogo, al cambio de modelo. Y en el 78 comienza a aplicarse, liderado por Deng Xiaoping, lo que se llama la apertura, ¿no? La reforma y apertura. Y esa reforma y apertura fue cómo hacemos para construir ese país que soñamos como comunistas, ¿sí? Pero construirlo con lo que toca construir, lo que es con una economía de mercado, con plata, con dinero para poder sacar a la gente adelante. Básicamente,
Una cosa son los sueños, otra cosa es la realidad de cómo ejercemos las políticas, y ahí es cuando China crea lo que se llama la economía de mercado socialista. Entonces, Ujú. la explicación compleja y profunda que no vamos a alcanzar hoy es decirte, es una economía socialista que busca la materialización del sueño socialista a partir del uso primario de la economía de mercado, ¿sí? Es decir, lo que hace la diferencia más concretamente entre el modelo capitalista y el socialista es para qué queremos el capital. ¿Sí? Entonces el modelo capitalista es el capital para el crecimiento del capital mismo, para la libertad de mercado, para la plusvalía, todo ese tipo de cosas. Y desde la perspectiva socialista es la generación de capital para la distribución del capital en los diferentes niveles sociales y garantizar como el bienestar en ese sentido de toda la sociedad. Entonces, Claro. esa es como la teoría detrás del asunto. En lo concreto que fue, pues cogieron y mezclaron lo que les había funcionado de su época dinástica, su idea además de cómo se controla el país, su claridad respecto a esas políticas de la shock therapy, que era lo que ofrecía Occidente, de apertura extrema, total y absoluta, no nos van a servir, eso solamente va a quebrar China y la va a destrozar. Por lo tanto, se inventaron un modelo propio, y el modelo propio incluye un capitalismo de Estado bastante fuerte, incluye un rol del Estado en el mercado, que es eso que heredan de la época dinástica, es decir, en la dinastía que se sabía que el Estado no podía solo vivir de impuestos, ¿sí? Porque Ujú. solo los impuestos no son suficientes para sacar adelante a un imperio. Entonces el Estado tenía que tener sus fábricas, sus empresas que produjeran dinero también. El Estado tenía que ser eficiente y productivo también para tener el dinero para mantener el imperio. Y eso lo mantiene China. Y eso no se ve como una distorsión de mercado, como sí se vería desde el capitalismo, ¿no? Como que es un poco esa idea de las empresas públicas se encargan de donde no hay ganancia, y donde sí hay ganancia entonces son las privadas, y no se pueden mezclar las públicas y las privadas porque habría distorsiones de mercado, ¿sí? En cambio, en la visión china es todo lo contrario. Coexistimos las privadas, las públicas y las mixtas, todas en un mercado justo, lo más justo posible, porque todas necesitamos hacer plata para los diferentes intereses de cada una. Entonces, eso es lo que diríamos hoy en día, claro, en la forma sencilla de decirles, claro, es un libre mercado, sí, es capitalismo, sí, claro. El objetivo del capitalismo, ¿cuál es? El objetivo del capitalismo en China sí es una distribución en los diferentes niveles y lograr el desarrollo real de todo el pueblo chino. Y eso se manifiesta en un Estado bastante involucrado en la economía, pero que no significa que sea un Estado que domina o controla la economía, sino que hay unas elasticidades entre cuándo interviene, dónde interviene y cómo interviene. Normalmente la intervención no es una orden, sino es más bien incentivos positivos o negativos para mover la economía de un lugar a otro, y ya, y desde ese sentido, pues básicamente lo que tenemos es eso, es una economía de mercado socialista, es decir, claro que hay crecimiento, desarrollo, mecanismos normales que conocemos de financieros y económicos en los países capitalistas, pero con un Estado que lo está liderando eh, hacia un camino específico. Es como traer la idea de la mano invisible, que antes era una mano invisible. En el caso de China, la mano es visible, es hartamente visible, y es el Partido Comunista Chino, pero de Claro. resto es un poco jugar con esas dinámicas. Ahora, oyéndote, entonces uno dice, claro, ese modelo como híbrido, digamos, en lo que termina es en que efectivamente hay empresas chinas muy poderosas, ¿no? Mm, O sea, empresas que claro que pueden sí. competir en muchos niveles con las grandes multinacionales de los países que son capitalistas. Claro, lo que pasa es que además aquí sucede, es decir, digamos en un modelo tradicional más capitalista, donde hay espacio para la ganancia, eso se le debe dar a los privados, ¿sí? En cambio, en este modelo no, en este modelo, por ejemplo, el primer gran sector que se desarrolla con sus empresas es el sector de la infraestructura, de la construcción de infraestructura. China tenía claro que para desarrollarse necesitaba infraestructura, ¿sí? De nada servía tener el mejor arroz en el sur de China si no tenían carreteras para llevarlo rápido a Beijing, ¿sí? Por decir algo.
Entonces, en ese sentido, tenían claro que el primer paso era la infraestructura y por eso las primeras grandes empresas en desarrollarse chinas públicas son las de infraestructura, que se vuelven monstruos de infraestructura que hoy en día son de una competencia impresionante. Es difícil encontrarle una competencia a estas grandes constructoras de infraestructura china. Incluso cuando logran estos grandes megaproyectos como las Tres Gargantas, que fue ese primer megaproyecto que hizo China a principios de los 2000, es que todo el mundo pensó, no, eso se va a caer, eso va a ser terrible, la ingeniería china no da para esto, y fue una gran sorpresa cuando claro que lo lograron, y de ahí en adelante, entonces estamos hablando de empresas con las que competir es muy difícil y que obviamente son públicas, ¿no? Y tuvieron en ese sentido un gran apoyo público, pero no por eso absorbieron a otras privadas o mixtas, como son ya, por ejemplo, las del metro, las de los puertos, ¿no? Las de otros aspectos importantes. Entonces sí, se convierten en empresas gigantescas, pero bajo las mismas leyes del mercado. Me explico, no porque hubo un favoritismo, sino dentro de las mismas leyes de eficiencia del mercado. Claro, me gusta mucho el tono que le has dado a la conversación, porque esto le permite a uno ir como profundizando en algunas cosas. Y aquí de pronto lo que se me ocurre es que hablemos de cuáles son esos mitos o percepciones erróneas que en general tú has identificado en Latinoamérica o en Colombia sobre la situación china o sobre la manera de hacer negocios en China. Eventualmente debe haber algunas cosas que tú dices, bueno, mucha gente piensa que es así, pero eso no funciona de esa manera. Pues mitos hay muchísimos que vienen de diferentes lugares y es esa idea de que no se puede confiar en los chinos, de que son muy sagaces e inteligentes y entonces hay que tener cuidado, así como que no son de confianza. Ajá. Y luego cuando se vuelven comunistas, entonces esa idea de, ay, son comunistas, dictatoriales, y aquí llegamos desde eso, ¿no? Desde que es una dictadura donde nadie puede ni pensar por sí mismo hasta que comen bebés, o sea, hemos visto un tipo de prejuicios sobre China. Y lo que es curioso es que estamos en un caso donde la evidencia muestra que algo bueno está pasando en China, pero todo el discurso mediático internacional es, ojo, nada, no le crea nada a los chinos, nada de lo que ellos están diciendo es real, ¿no? Y es como, entonces, ¿cómo construyeron el tren magnético más veloz del mundo? No, eso es mentira. Pero ¿cómo así? Si ellos acaban de reducir la pobreza extrema, eliminaron enteramente la pobreza extrema. No, eso es falso, no hay que creerle a lo que dice el gobierno chino porque fijo, todo lo que dice es mentira, ¿sí? Entonces, el gran prejuicio inicial, que es la base, diría yo, de todo el resto de prejuicios, es la desconfianza en China. Hay que desconfiar de China. Lo curioso es que no pensamos en quién nos dice que desconfiemos, ¿sí? O sea, ¿quién nos está diciendo que desconfiemos de China, ¿no? Y ahí es donde yo digo, por ejemplo, cuando lo comparo con Estados Unidos o con otros países, pues el ladrón juzga por su condición. Tienen pánico de que China haga con su poder lo que ellos han hecho con su poder, ¿no? Entonces es más un tema de, ojo, China no quiere esto, no quiere lo otro, y ese es un punto de partida que es bastante complejo. Entonces, creer que porque es comunista, entonces que la competencia con China funciona distinto, por ejemplo, ¿sí? O creer que como es comunista, el mercado chino funciona distinto, ¿no? Al contrario, los bienes de lujo se venden más en China que en cualquier lugar del mundo en este momento, ¿sí? Precisamente porque la clase pujante está creciendo. Acá te muestro una contradicción, por ejemplo, que nos explica esto que trato de explicarles de las muchas cosas que son China al tiempo. El país del mundo que más millonarios produce al año es China. Eso es comunismo, ¿sí? Entonces sí sientes esa contradicción porque en un país más capitalista el número de millonarios se mantiene en un rango específico porque es la apropiación del capital por el capital. ¿Sí? Sí, pero acá estamos hablando de que el hecho de que sean más y más los millonarios, o sea, que el rango de millonarios amplíe, sí nos habla de un modelo donde sí se reparte el capital, donde el capital sí se reparte en los diferentes y eso hace que el escalamiento social sea posible. Entonces estamos hablando de un país, para incluso aterrizar a los temas de América Latina, donde están dispuestos a pagar 8 y 10 dólares por una taza de café que no es ni siquiera de la mejor calidad, ¿sí? Okay. Solo porque es play, por decirlo de alguna manera, ir a sentarte a tomar café en ciertos lugares, porque eso es lo que hacen en el imaginario de estos grandes empresarios chinos, ese es el escenario de negocios, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces,
sí, tenemos un montón de prejuicios como de desconfianza que no tienen fundamento en la realidad, pero esos prejuicios también nos llevan a unos requerimientos hacia China que son irreales. Es decir, entonces no tengo que tener prejuicios para mí, entonces demuéstrame que en la negociación vas a ser suave conmigo. ¿Por qué? Sí, entonces la gente dice, pero es que los empresarios chinos buscan la ganancia. Y yo, pero ¿acaso cualquier empresario no busca una ganancia? O sea, ¿no ese es el reino Claro. de la empresa? Claro. Entonces, sí, es un poco como que desde ahí también se hacen unas exigencias que bloquean la aproximación. Entonces diría que el principal prejuicio es esa desconfianza que no nos permite ni siquiera ir más allá a ver realmente qué es lo que está pasando. Sí, entendido, muy claro, muy claro. Ahora, si una persona en Colombia, pues situémonos acá, en nuestro país, si una persona en Colombia es un empresario o es una persona que tiene dinero para invertir y está pensando en China como una alternativa de hacer negocios, eh, ¿qué le recomendarías tú en términos generales para poder hacer una apertura allá, para poder entrar en esos negocios, para poder hacer contactos, etcétera? Pues hay varios caminos, hay varios caminos. Hay caminos que pueden ser incluso aprovechando la presencia de empresas chinas en Colombia, por ejemplo, y ver con cuál de esas empresas es afín mi negocio y tratar de aliarse a esa empresa para que vía esa empresa llegaran, por ejemplo, mis productos a China o mis servicios a China. Entonces, una opción es aliarse desde acá, desde el país, ¿sí? Hay otros que son más, y esa ha sido, por ejemplo, la tendencia más tradicional colombiana, y es, voy a ver si logro que todos los chinos coman lechona, ¿sí? Como, Ajá. entonces quiero irme a vender lechona a China. eh, y entonces ahí hay de dos tipos de empresarios, ¿no? Hay unos que es como, no, entonces voy, me busco dónde se pone el restaurante y lo pongo y eso el regalo lechón a todos los chinos. Eh, o yo voy, hago la exploración yo mismo, ¿no? Sí, es como el gran, sí, como héroe que se va a ir a abrir nuevos mundos. Y estos suelen chocarse con que no entienden entonces ni la cultura, ni los procesos, ni las formas, pero también porque de alguna manera estaban tratando de ahorrar dinero con eso, ¿sí? Y cuando digo ahorrar dinero, ¿a qué me refiero? Que existen ya varias empresas logísticas que te ayudan a hacer esa conexión. Yo no creo que Ah, toque mantener la empresa para siempre, pero si yo quiero ver si hay una posibilidad para vender lechona en China, contacte a esta empresa, o sea, le sale más barato contratar alguna de estas empresas de logística de colombianos que llevan 20 años viviendo en China, haciendo negocios con China, o de latinoamericanos que llevan 20 años haciendo estas cosas, que le van a decir claramente sí o no. Le van a hacer el estudio de mercado, le van a ayudar en los procesos. Entonces, claro, puede que al principio suene un poco más costoso, pero es ir más a la fija, sin que obviamente como en los negocios sabemos, ¿no? Parece a ajá. veces que dice todo sí, 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 luego no, pero es el camino. Entonces, por un lado yo diría, mire, si ya está inventado, ¿para qué se pone a explorar, ¿no? Eso por Claro, un lado, claro, pero claro. por otro lado, la creatividad. ¿En qué sentido? Una creatividad que además no es, no sé, los chinos no van a comer chontaduro de un momento a otro, ¿sí? Es como, eso es Ajá. algo muy, muy nuestro, pero aman Claro. las patas de gallina. ¿Mm? E incluso Ujú. lo que te decía, ama el café, ¿sí? Que no han probado ni siquiera el mejor café, ¿sí? Están igual que el resto del mundo en movimientos de inclusión, de medio ambiente, de proteger el medio ambiente, movimientos hipsters, todo ese tipo de cosas. Busque qué de lo que usted maneja tiene cabida en esos lugares y es muy sencillo. Usted de pronto está vendiendo simplemente una taza de café. Lo que pasa es que está poniendo que esta taza de café ayuda a porque literalmente es un proceso de, no sé, de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ese sello va a Ujú. hacer que le abran la puerta en otros mercados de lujo, ¿sí? Y esa taza de café que a usted le cuesta un montón vender en Bogotá, puede terminarla vendiendo muy, muy bien en China. ¿Sí? Entonces a veces Claro. ni siquiera es tan inventarme que coman chontaduro. Acá estoy poniendo un ejemplo de que el chontaduro incluso los colombianos tenemos. Sí, o sea, ni siquiera es que me vaya muy lejos. Hay cosas que ya están. Mire cómo entrar a ese mercado de manera particular y puede ir abriendo un espacio.
Sí, 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 lo que te entiendo es que de todas maneras cualquier esfuerzo en términos de mercadeo o ventas o temas comerciales allá, pues tiene que partir de la base de que es una cultura distinta, tiene que tener unas acciones muy inteligentes para tratar de entender cómo son las maneras de llegar a comunicarse, digamos, con esta población y por supuesto dentro de eso mirar qué intermediarios o empresas que ya tienen esas experiencias pueden ayudar para que el tema sea mucho más fácil. Me imagino que Claro. también el tema de la barrera del idioma cuenta ahí, ¿no? Cuenta muchísimo, muchísimo. Y en ese sentido hasta lo viví yo. Cuando yo estudiaba en China, hice de todo. Era como lo que, pero era parte de mi experiencia en ese momento. No sé, Ajá, era, ¿cómo se llama? Extra en películas, profesora de inglés en jardines infantiles. O sea, todo lo que me salía lo hacía, literal, porque me fascinaba todo lo que aprendía con estas cosas. Y una de las cosas que hice fue precisamente con estas empresas de logística, acompañarlas, ir a empresas a verificar que la carga era, la calidad, toda esa verificación de seguridad que se hace en la empresa antes de que lo manden a puerto y todo ese tipo de cosas de las mercancías, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí había una gran diferencia cuando iba yo, que hablaba chino, pero no solo hablaba chino, sabía cómo era que se brindaba, sabía qué chistes hacerles, claro. eh, cómo es que se come. Claro que sí, yo comí este pato, me fascina, no sé qué. Eso cambiaba completamente la actitud de las personas versus otros que llegaban y sabían decir tres palabras y hablaban en inglés el resto. ¿Me entiendo? O sea, a pesar de que los chinos son grandes, súper hospitalarios y súper abiertos y súper queridos, sí marca una diferencia cuando se sienten cercanos. Y aquí hay un concepto chino que lo Exacto. explica, que es el Ujú. concepto de guanxi. Guanxi es la amistad, es el relacionamiento. Entre más relacionamiento profundo hay, más leales son en sus relaciones, ¿sí? Entonces es distinto que llegue alguien como muy bueno, ya rapidito, deme esto, listo, adiós, en inglés y hasta luego, a que alguien se tome el trabajo de ir, de saludarlos, de quedarse, de tomarse el café o de ir al karaoke o todo ese tipo de cosas culturales. Entonces, como te digo, hay empresas que ya dominan esto y que ya sus agentes son expertos en hacer estas cosas, otras que no, pero sí marca una diferencia cuando uno ha mostrado que sabe el idioma y que sabe cosas de la cultura china. Es algo que les abre el corazón inmediatamente. Claro, 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 claro. Rescato una cosa además que no es solo en relación con China, y es que ayer precisamente hablaba con una persona muy interesante que me decía, hablar en un idioma que no es tu idioma nativo no es simplemente hablar, hay que entender esa cultura que hay ahí, cómo las personas expresan los sentimientos, las emociones, todas las cosas que no son solo palabras. Y ahí es en donde está, digamos, el verdadero éxito de hablar en otro idioma. Luego ahí veo perfectamente claro lo que tú estás señalando sobre la manera como son los chinos, hablan los chinos, etcétera, y crear esa amistad pues debe ser fundamental. De Y un acuerdo. poco en ese sentido, mm, ¿será que podemos intentar identificar dos o tres errores que sean típicos que tienden a cometer las personas, digamos, latinoamericanas o colombianas cuando intentan hacer negocios con China? ¿Crees que podemos tener algo de eso en esta A ver, conversación? ¿cómo los podría yo como resumir? Pues sí, yo creo que un primer error, que es el punto de partida, ¿no? Es no vaya a Ajá, imponer lo suyo, ¿sí? Vaya ok, a meterse en el ambiente y luego sí. Y acá te pongo un ejemplo muy claro, Bimbo, Pan Bimbo. Cuando Pan Bimbo llegó a China, Bimbo todavía no está en toda China, pero es un ejemplo de éxito cómo llegó Bimbo a China, ¿sí? ok, Entonces, Bimbo llega, creo que si no estoy mal, a Shanghai antes que a Beijing, o sea, llegó a una de estas ciudades importantes y lo primero que hizo fue comprar empresas de pan que eran, que la gente confiaba en esas empresas en China, ¿sí? Entonces compró, no sé, el pan chino, por decirlo de alguna manera, compró empresa pan chino
y siguió entonces produciendo el pan chino, pero poco a poco empezó a hacerle cambios al pan y poco a poco empezó a cambiar después el diseño de pan chino a Bimbo. ¿Sí? Ujú, Entonces ujú. hizo una transición, es decir, no tuvo afán de voy a llegar a imponer mi marca, sino que llegó primero a mostrar el producto por medio de lo chino, que ya tenía tradición y que ya tenía sí, credibilidad del público, y poco a poco les fue mostrando que es que ya no son pan chino, que son Bimbo, pero que pueden confiar en Bimbo porque el producto les gustó. Más obviamente después hubo una adaptación de productos. Entonces acá el Bimbo dulce se hace con arequipe, en China se hace con frijol negro, ¿sí? O sea, es como adaptación de producto. Pero lo Claro. primero que hizo fue llegar, mimetizarse, mostrar en la cultura china cómo era su producto, y ahí sí llega después a la capacidad de crear mercado, de crear necesidades que no tenían antes los chinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ok. un primer error a veces es como yo me voy a meter con un producto súper loco y todos van a terminar comiendo uchuvas y es como, no, espérese, o sea, primero Ajá. vaya a lo fijo, ¿sí? A veces ni siquiera es tanto la imposición de la marca, es la llegada del producto. Y Ok. como en China además va a suceder el tema que ya ha sucedido un montón, de si el producto funciona, probablemente se lo van a copiar los chinos más baratos, sí, porque eso sí sucede, sí. Entonces el punto Ujú. es no llegue solo, sí, llegue aliado, busque esas alianzas industriales allá. O sea, estoy hablando de entrar al mercado chino, ¿no? De llegar Claro, allá, ¿sí? claro, claro. Busque esas alianzas industriales en China. Los estadounidenses estaban muy molestos porque China estaba imponiendo como un requisito de entrada de empresas extranjeras a China, pues que se aliaran con empresas chinas, que es un requisito Ujú. que ya hay de hecho en Europa y en Estados Unidos, pero ellos estaban molestos de que China también lo estuviera poniendo. Pero en el fondo eso no es tan negativo, porque es que el punto es, uno sí necesita ese tipo de alianzas para entrar a un mercado tan desconocido, ¿sí? O sea, sí se necesitan en principio esas alianzas. Entonces, digamos que ese es un error, cuando uno quiere como llegar, como no es que yo voy a vender algo nuevo, no, espérese, entre primero, conozca, y ahí ya va a encontrar el perfil de diferenciación. El segundo, ya el error con chinos acá, también es no ser claro, es decir, el sentido común no existe. Lo que para ti es normal, no es normal para mí, aunque creamos que es normal, me explico, y entonces, y en una Ajá. diferencia cultural tan grande, es aún peor. Entonces, el sentido común no existe, hay que hablarlo todo. Sí, hay que hablarlo. Sí, yo me acuerdo mucho cuando me contaban historias del empresario que iba y decía, no, entonces logré que me dejaran la tela en 10 centavos el metro. Claro, para el chino era, no, usted la quiere de 10 centavos, listo, le bajo la calidad y se la mando de 10 centavos. En la mente del colombiano Ujú. era la misma calidad por 10 centavos, ¿no? Y es como, Claro. no, no hay sentido común, ¿sí? Hay que ponerlo todo claro. Y el tercer error que estamos cometiendo es el miedo, ¿sí? El temor que nos hace decir, uy, no, 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 mejor no miro a China. No, al contrario, es un error gravísimo en este momento histórico no mirar a China. ¿Sí? Porque China ya está, ya llegó y va a seguir llegando. Entonces es momento de más bien decir cómo mi empresa se puede beneficiar. A veces ni siquiera es tan grande, a veces no necesito llegar a China ya, ¿sí? Necesito traerme los chinos que me van a apoyar aquí en el proceso. Entonces vendo cacao, pero yo quiero que los chinos me ayuden a investigar cómo el cacao, la mazorca del cacao puede ser usada para otras cosas. Y eso lo puedo conseguir con alianzas perfectamente. Y las puedo hacer perfectamente y me los traigo yo para acá y saco mi negocio adelante, ¿sí? Pero es Ok. momento de mirar a China. El temor a China ahorita es el error más grande. China ya llegó, es inevitable, ¿sí? Entonces hay que mirarla y hay que más bien pensar estratégicamente cómo la incluimos en nuestros negocios. No, estupendo, estupendo. Eh, Estoy muy contento con esta conversación. Yo creo que les va a servir muchísimo a los que reciban este video de nuestro conversatorio y que va a abrir una cantidad de perspectivas de cómo abordar este tema de las relaciones con China, especialmente en términos de los negocios. De verdad, me parece que has señalado cosas muy importantes y me gustaría entonces invitarte a una segunda parte de esta conversación otro día para que continuemos, porque la verdad es que yo creo que el tema es tan extenso que es mejor
que lo dividamos en dos y continuemos con otros de los elementos que nos gustaría seguirte preguntando en una conversación como esta. Por el día de hoy, de verdad te agradezco muchísimo. Además, has sido muy clara, has explicado las cosas con mucha suficiencia y nos gustaría pues tener esa segunda oportunidad de seguir contando con tu conocimiento del tema chino y con tus recomendaciones para los empresarios o los que están como seguidores de Interconsult. Muchísimas gracias, Oscar. Claro que sí, será un placer para mí acompañarlos nuevamente. Bueno, que tengas entonces un resto de día muy bueno. Muchas gracias, lo mismo. Hasta luego.